Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis estos días? Bueno, hoy os vengo a hablar sobre un tema que hace un par de días lanzaba una pregunta en Instagram de dudas que os podría surgir en cuanto a entrenamiento y algunos de vosotros me habéis contestado con alguna duda que tenéis. Intentaré tratarlas todas, no sé de qué manera, no sé si todas así o de otra manera, pero intentaremos abordarlas todas. Hoy hablaremos sobre el desentrenamiento a raíz de la pregunta que realizó Pedro, que gracias por esta duda. Era muy específica, pero creo que el desentrenamiento como concepto puede ayudar no solo a esa pregunta en concreto, sino a otras posibles dudas que puedan surgir en cuanto a pérdida de fuerza o pérdida de masa muscular o pérdida del V2 más, frecuencia cardíaca y demás, ¿vale? Entonces, en esto vamos a comenzar hoy así a grandes rasgos. En esta diapositiva, que data ya del año 84, se empezó a estudiar cómo se perdían diferentes factores cuando dejábamos de entrenar. Los más conocidos como el VO2 max o la frecuencia cardíaca máxima, vemos cómo empiezan a perder en sus funcionalidades, aumentando la frecuencia cardíaca máxima o disminuyendo el VO2 max en el momento que dejamos de entrenar, alcanzando grandes pérdidas sobre el día 12 de desentrenamiento. Por eso se recomienda no parar de entrenar de más de 10 o 12 días, porque la pérdida puede ser muy, muy grande. Todos los demás valores, como el volumen sistólico, el gasto cardíaco o la diferencia arteriovenosa de oxígeno, eh, perdían igualmente estos valores. Nos centramos en esta diapositiva para ver qué ocurre cuando hay un desentrenamiento, como podría ser un periodo como el que estamos viviendo, aunque hay gente que entrenará y se puede entrenar. ¿Qué ocurriría si desentrenamos en demasía? Vemos en esta curva como una persona que no está entrenada necesita un periodo de entrenamiento para adquirir en este caso, unas fibras musculares, o el contenido mitocondrial de las fibras musculares, necesita una serie de semanas, estos son las semanas, para adquirir una cantidad buena. Entonces sería ahí. Si en este punto, por ejemplo, antes de ser la alarma que ahora estamos, si en ese punto dejamos de entrenar, que sería el desentrenamiento, en una semana ya empiezan a bajar esas fibras. Sin embargo, no pasaría nada y a veces hagamos una competición, dejamos de entrenar y nos viene bien a nivel psicológico esa desconexión. Sin embargo, no se recomendaría ir más allá de esa semana, esos 10 días, y enseguida lo suyo sería volver a comenzar a volver a entrenar. Sin embargo, si esto se alarga en el tiempo, estos valores empiezan a bajar. Es aquí donde tenemos que tener cuidado. Ahora estamos o llevamos más o menos una semana de alarma, más o menos este fin de semana lo hará, pues es ahora cuando, si no he hecho nada en toda la semana, no pasaría nada, pero es importante que volvamos a reentrenar. Pero ¿cómo lo hago si estoy en casa y no puedo moverme? Al final de todo esto damos unas pautas. Esta figura lo que nos muestra es cómo ciertos valores empiezan a perder en sus funcionalidades o perdemos ese rendimiento a lo largo del tiempo, que es la línea horizontal, y en cuánta proporción, en porcentaje, la línea vertical. Todos estos valores o esta gráfica lo ha realizado en esta dirección, que hablan mucho sobre fisiología del entrenamiento. Entonces vemos como en el primero de los cuadros son los 2 a los 16 primeros días, ya empiezan algunos valores a perder en su funcionalidad, pero la mayor parte de los valores pierden función entre más o menos el 21 y el 32 días. Algunos, como veremos más adelante, necesitan más tiempo para perder esas funciones. Todo esto lo detallamos en los siguientes diapositivas. Vale, el desentrenamiento entre los dos
días y en los 16 días, sobre todo tiene que ver con la parte que hemos comentado antes de nivel cardíaco. El volumen sanguíneo empieza a disminuir de forma considerable hasta un 4 y un 14% a los 2 días. Ciertos metabolismos también se ven afectados, igual que el almacenamiento y la sintetización del glucógeno. En los 5 o 6 primeros días, esto se reduce un 20% y en más de un 50% en los 30 días siguientes. Eso significa que necesitaríamos más tiempo para recuperarnos de una sesión de alta intensidad. El VO2 max, como hemos visto antes, va disminuyendo con la disminución del rendimiento. Siempre disminuye el rendimiento si se producen pérdidas de diferentes factores. Y una de las cosas también que me parece muy interesante es que el flujo que llega al cerebro se ve disminuido. Esto influye ya a los 10 días. Esto influye en la capacidad de atención, en la toma de decisiones, en el control motor y en esa sensación que tiene el deportista de tengo malas sensaciones. Es un poquito esto lo que nos hace ver. Por eso es importante generarle oxigenación a todos y cada uno de lo que hemos tratado ahora. En ese punto medio hablaríamos de los 21 a los 30 días de lo que ocurre. Es donde se produce el mayor cambio, de los 21 a los 30 días. En una situación como la de ahora, no nos encontraríamos aún en esos días, pero es importante tenerlo en cuenta para poder trabajarlo y que no lleguemos a este punto. El cociente respiratorio aumenta, el gasto cardíaco disminuye, el grosor de la pared ventricular también disminuye y la captación y uso del oxígeno a nivel celular y el pulso de oxígeno también disminuye. Todo esto conlleva una pérdida de rendimiento como es normal y se reduce la potencia aeróbica máxima, los umbrales lácticos y el tiempo de agotamiento en las 5 semanas entre el 10 y el 25%. El tiempo hasta el agotamiento, perdón. Y el VO2 max pues sigue bajando. Vale. Si nos vamos al último cuadrante, vemos como hay cosas que siguen bajando. Y es aquí donde las adaptaciones a nivel de la contracción muscular se ven afectadas. No se vieron afectadas antes, aunque dicen algunos informes de algunos estudios que se hacen, o informes, que sí que se reducen un 8 a un 13% en tan solo 2 semanas a nivel muscular, la activación electromiográfica. Sin embargo, se parece que se estabilizan en un periodo de 3-4 semanas. Por lo tanto, el tema de fuerza es lo que más tarda en perderse, entre los 30 y los 84 días. En la situación en la que estamos, esperamos que se arregle pronto. Evidentemente, a lo mejor cuesta más que 15 días, seguramente el doble o lo que sea, pero es importante no llegar a este punto. La fuerza, por ejemplo, de sentadillas se perdió entre las 8 y las 12 semanas. Hasta los 56 días no hubo una reducción de las fibras tipo 1 de un 16%. Y la pérdida de fuerza máxima fue a partir de los 29 días. Y la potencia también se afectó a los 112 días. Por eso es importante que nos centremos en los apartados anteriores ahora mismo donde estamos. Evidentemente no descuidaremos el trabajo de fuerza, pero tenemos que mantener todos los factores que hemos visto anteriormente a nivel cardíaco y cardiovascular. ¿Y cómo hacemos estas estrategias? Hay varios estudios en los que nos comentan. Me quito de la ventana y veis la referencia un segundo. ¿Vale? Es una referencia de hace poquito. Hay varios estudios que nos comentan que un entrenamiento de alta intensidad nos puede paliar estas pérdidas, o incluso sin llevarlo al desentrenamiento, que no correr o no ir en bici, podemos utilizar estrategias como pueden ser los trabajos interválicos de alta intensidad en ejercicios de fuerza con el propio peso. En este estudio se hizo, por ejemplo, de la siguiente manera. Está muy protocolizado en este estudio. Se hicieron 10 minutos de calentamiento a moderada intensidad y unos ejercicios de movilidad. Luego se realizó entre 3 y 4 series, dependía de la progresión a lo largo de las semanas. En la primera semana
en el primer día de la primera semana se hizo una única serie, por ejemplo, pero luego se fue aumentando. 8 veces por 20 segundos, 10 segundos de recuperación. Y entre series recuperaban 5 minutos. Todo se hacía a la máxima intensidad posible y se realizaba este entrenamiento de alta intensidad de fuerza entre 3 y 4 veces por semana. Todo esto lo compararon con un entrenamiento de alta intensidad en corredores y ambas estrategias fueron beneficiosas para ambos. Los corredores solo hacían 3 veces por semana, hacían 3 veces por semana, mientras que estos llegaron hasta 4 veces por semana. Valores como el VO2 max se aumentaron en ambos grupos, por lo tanto podemos ver cómo esta estrategia de entrenamiento de fuerza con el propio peso en los que requiera una exigencia grande nos puede ayudar a mantener, por ejemplo, el VO2 max en línea. Y los ejercicios que podemos plantear son muchos. Ahí veréis miles de vídeos, por ejemplo. El canal de Running Seguro lo podéis seguir, podéis sacar vídeos y podéis sacar ideas, pero sobre todo, más que ideas y rutinas concretas, es cómo hago la rutina. El 8 por 20 segundos con 10 segundos de recuperación, llegando hasta hacer 4 series en la última semana que fue este estudio, es importante. No quiere decir que de inicio ya lo hagamos las 4 series, pero podemos ir progresando, depende de nuestras características. Saltos de split, subir y bajar de codos pasar a manos, el mountain climbers, los burpees, saltos sentadillas frontales y laterales. Podemos hacer 1000 ejercicios de este estilo de alta intensidad. Habitualmente en este estudio cogieron 4 o 5 ejercicios y los repitieron. Me parece que son 4 los que hacían. Otra estrategia para aquellos que tengáis disponibilidad de un rodillo, una bicicleta o una elíptica en casa, fueron estrategias de alta intensidad de volumen alto. Comparados con las estrategias de alta intensidad de volumen corto, vieron ligeras beneficios para el volumen alto. El volumen alto en este caso correspondía a simplemente hacer este entrenamiento. 10 minutos de carrera continua, no, de calentamiento en cinta o en bici o en elíptica, seguido de 4 por 4 minutos, casi a la máxima intensidad de la frecuencia cardíaca, con 3 minutos de recuperación entre cada una de las series al 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto hacía un total de 38 minutos. Es un volumen relativamente, para ser de alta intensidad, es un volumen alto. Sin embargo, de alta intensidad corresponde a 16 minutos únicamente. Y esto lo hicieron 3 semanas. ¿Qué nos quiere decir? Que si yo tengo una bicicleta o una elíptica y además tengo disponibilidad para hacer ciertos ejercicios de fuerza, con poco tiempo que necesite en el día, o sea que invirtáis poco tiempo en el día, podéis sacar un gran entrenamiento para mantener todos esos valores que por el desentrenamiento los podemos perder. Combinamos ejercicios de fuerza y otro día hacemos entrenamientos de alta intensidad de volumen alto, por ejemplo en bici o elíptica. Si no tenemos bici o elíptica, podemos aplicar únicamente los ejercicios de alta intensidad de fuerza. Podemos ir jugando con ambos tipos de ejercicios. Al final, lo que buscamos es que este desentrenamiento no vaya más allá de las 2 semanas. Las 2 semanas es cuando se provocan la mayor parte del decrecimiento a nivel de fitness, que lo han llamado aquí. No queremos no hacer nada en estas 2 semanas. Vamos a intentar hacer cosas de acuerdo a lo que necesitamos. Buscaremos mejorar esos valores que antes se pierden para intentar mantenerlos con estrategias que ahora mismo podamos llevar a cabo. Y con esto yo creo que más o menos se resuelven las dudas. Vamos a seguir entrenando con lo que podemos. Se puede hacer. Vamos a controlar las cargas de entrenamiento. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto recuperamos? Aquí os he dejado 2 ejemplos. Y creo que con esto y muchos recursos que tenéis a nivel de la web, podéis ver de diferentes canales, de YouTube, de Instagram, podéis ver ejemplos y los aplicáis a vuestro caso concreto. Recordad que siempre hay que individualizar los ejercicios dentro de la medida de lo posible. Y cualquier duda que tengáis, me podéis seguir en el canal propio de ricardomarco.com, de Instagram o de Facebook, o en Running Seguro. Vamos colgando diferentes rutinas para hacer estos días. Son diferentes ideas
que como os digo tenéis que ir tomando según sea vuestro caso. ¿Vale? Podéis aplicarlo a estas ideas que os he dado. Espero que os haya resuelto la duda, Pedro, y al resto, cualquier duda que tengáis o alguna aportación o algo que queréis hablar, estaré encantado de sacar un huequillo para poder intentar dar algo de claridad en la medida que yo puedo. Ha sido mi primer vídeo, espero que haya estado medianamente bien y que sobre todo os haya quedado claro algunas cosas de desentrenamiento. Bueno, que vaya muy bien el yo me quedo en casa y saldremos de esta. Un saludo.